en la carta de Santiago, en el capítulo 2. Si ustedes me acompañan, por favor. Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Lo extraordinario de Dios. Lo que usted encuentra, esta cita está casi al final de la Biblia. Hay un texto en la Biblia, luego si usted quiere lo vemos más adelante, en Mateo 7, 12 parece, donde dice que debemos tratar a los demás así como nos gustaría ser tratados. Se conoce como la regla de oro. Amén. Pero vamos a ver, hermanos, en este pasaje que vamos a estar leyendo, Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Dígame fuerte amén si usted está ahí. Dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Cómo se llamaría eso en nuestro lenguaje actual? ¿Discriminación o racismo? ¿No? Cuando se hace una preferencia, cuando tenemos personas favoritas, cuando tenemos a los que nos caen bien y a los que nos caen mal. A los que nos caen mal, los murmuramos, los criticamos, los rechazamos, y solamente tenemos un círculo social con el que creemos que podemos compaginar y que nos llevamos bien. Amén. Pero dice Santiago aquí, hermanos, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Sigue diciendo en el versículo 2, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido. Estamos en el verso 2. Vestidos con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá en el rincón, o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Al principio le decía yo que cuando nosotros fuimos formados, tal vez por nuestra herencia cultural o nuestra herencia ancestral, por nuestros antepasados. Quizás algunos tuvimos la fortuna o han tenido la fortuna de nacer en cuna rica, en comodidades, en una vida placentera. Otros no. Otros hemos crecido dentro de la pobreza, padecido, hermano, hambre, padecido limitaciones educativas. Tal vez no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, de terminar la secundaria, la preparatoria, la high school, no traer a lo mejor unos zapatos de marca, ropa de marca. Algunos nos toca ir a comprar a la pulga. Amén. Se da cuenta que el mundo le presta mucha atención a esas cosas, y eso causa
Eso es causa de división, y eso es causa de egoísmo, y eso es causa de discriminación y racismo entre nosotros. Perfecto. Eso no lo entendíamos cuando nosotros estábamos sin Dios. Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, empezamos a ver la vida de Jesús. Empezamos a conocer la vida de Cristo. Y mire, dice la palabra que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Él es el dueño. Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata y todo lo que poseemos nosotros. Su carro, su casa, sus alhajas, sus perfumes, todo lo que usted pueda llegar a poseer, Dios es el dueño. Porque de Él proceden todas las cosas. ¿Amén? Entonces, ¿dónde está la vanagloria de nosotros? ¿De qué nos podemos vanagloriar delante de Dios? Jesús caminó aquí en la tierra y dice que Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Cuando entró como rey de los judíos a Jerusalén, Él no entró en un caballo fino, Él no entró en un corcel, Él no entró en un carruaje de lujo, porque lo sabía en ese tiempo. Acuérdense que desde la época de Faraón ya había lujos. No es que no lo sabía, sí había. Pero Jesús, en su humildad, en su sencillez, nos vino a enseñar su amor, su gracia y su misericordia, y que las riquezas, las cosas materiales no nos hacen más finos o más corrientes que otros. Bien. Jesús entró en un burrito prestado a Jerusalén. Cuando celebró la Pascua con sus discípulos, Él consiguió un lugar prestado para poder celebrar la Pascua con sus discípulos. La tumba en la cual el Señor fue sepultado, Él tampoco no era dueño de ella. Se la prestó un hombre llamado José de Arimatea, aquel hombre que le ayudó a cargar la cruz. Entonces, el apóstol Santiago nos habla aquí que Dios nos enseña con sencillez, con humildad, cómo debe de ser la vida del cristiano verdadero. Si usted y yo nos consideramos cristianos, tenemos que imitar las obras de Cristo, ser como Él. Sencillo. Compartir, hermano, tu pan con el que no tiene. Compartir tu tiempo con aquel que está solo. Compartir tu tiempo con aquel que quizás está en un hospital, en una cama, padeciendo una enfermedad. Compartir tu tiempo con aquel o con aquella familia que quizás está pasando un momento de dificultad, de destrucción. Los padres se están divorciando, o pasó una desgracia con los hijos están envueltos en la droga, y que tú te pases por alto y digas, ese es su problema de él, a mí no me importa. Lo que Dios nos enseña, hermano, es a ser misericordiosos con aquellos que tienen la necesidad. Si a tu vecino se le está incendiando la casa, ayúdale a llamar al 911 para que lleguen los bomberos rapidito, o jala una manguera y mientras llegan los bomberos ayúdale a tirar agua para que no se le termine de quemar toda la casa. ¿Amén? ¿Por qué? Hay un proverbio o un viejo refrán que dice que arrieros somos y en el camino andamos. ¿Amén? Hoy por ti, mañana por mí. Porque todos tenemos momentos buenos en nuestra vida. Y cuando todo está bien, cuando todo está apacible, gloria a Dios, amén, aleluya, subimos, bajamos, estamos alegres. Pero eso no significa que no vamos a pasar dificultades en la vida.
Las dificultades en la vida son parte de nuestro vivir en este mundo. Entonces, el apóstol Santiago aquí nos exhorta a que no discriminemos a ninguna persona por su forma de vestir o por los bienes que puede llegar a poseer. Eso es nada. Lo cierto es que cuando llegue el tiempo final de nuestra carrera aquí en esta tierra, nada nos vamos a llevar. ¿Es verdad? Es correcto, ¿no? Nada nos vamos a llevar. Eso se queda para los herederos, se queda para los hijos, se queda para que lo disfrute alguien más. Aleluya, pero pudimos haber hecho un daño terrible en la vida de otras personas a causa de eso. En el versículo 5 dice: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometió a quienes lo aman? Miren, le explico esto. En la Biblia nosotros vamos a encontrar infinidad de versículos que dice, uno de ellos dice, diga el pobre, ¿verdad? ¿Qué dice? Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Si la realidad es que si yo solamente voy al día y solo puedo pagar los biles de mi casa, de la luz, de la renta del agua, del mortgage o todos aquellos gastos que son parte de nuestra vida cotidiana, y estoy al día y solo tengo un poquito ahí para cubrir mis gastos, ¿me pudiera considerar rico? No, en mi mente natural digo, soy pobre, porque estamos pensando como terrenales, estamos pensando en lo material, pero no estamos pensando en las riquezas espirituales que el Señor nos da. Ahora, en el sentido opuesto, Dios le dice a los ricos, a los que poseen grandes fortunas, que son dueños de empresas, que son dueños de bancos, que tienen dinero, como decimos en México, para aventar para arriba, ¿no? Esos sí son verdaderos pobres, porque si no tienen a Cristo en su corazón, ellos están limitados a una riqueza material, pero no tienen a Cristo en su corazón, y no tienen la salvación de su alma, que eso es lo único que no se puede comprar ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. Por eso dice el Señor, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has reconocido al Señor como tu Salvador y le has pedido perdón por tus pecados y reconoces que Él fue a la cruz y que Él murió, no por gusto, no por hacer un espectáculo global, mundial, sino que Él murió por todos los pecados de la humanidad para librarnos de la condenación del infierno. Eso es ser rico. Amén. En la Biblia encontramos, hermano, otro pasaje que dice, de nada nos serviría ganar el mundo, ganar todo el oro, toda la plata, atesorar riquezas, y nuestra alma, dice, termine en la condenación del infierno. Por eso es que aquí encontramos la explicación del texto que dice, diga el pobre, rico soy. Quizás somos pobres materialmente, quizás no poseemos riquezas económicas, pero tenemos una riqueza muy grande. Esa no se puede comprar con oro ni con plata, que es la salvación de tu alma.
Le hago una pregunta. Si a usted le ofrecieran la oportunidad de irse al infierno y ganar 5 millones de dólares, y le dijeran, te cambiamos los 5 millones para que no vayas al infierno y te vayas al cielo con Dios, ¿cuál elegiría usted? ¿El dinero o su salvación? Esa es una opción, porque fíjese que Dios no obliga a nadie. Dios te enseña, te muestra, mira, esta es la situación. Pero tú eres el que decides. Si decides irte por el lado de las riquezas y las comodidades de esta vida, está bien. Dios no tiene ningún problema. Tú puedes elegir ser rico, no importa a costa de qué tú puedas acumular riqueza, porque lo que voy a decir, lo voy a decir con respeto, sin ofender a nadie, porque hay personas que prosperan porque Dios los prospera. Pero hay personas que prosperan porque el diablo también los prospera. Hay dos tipos de riqueza: la riqueza bien habida y la riqueza mal habida. Los que están en la riqueza mal habida han decidido cambiar la gloria de Dios, la salvación de su alma, por la condenación del infierno. Y eso es a lo que Dios nos lleva en su palabra. No es que sea pecado poseer riquezas materiales, hablando de dinero, propiedades. No es pecado. El pecado es cómo las consigues. Si es trabajando duro, con esfuerzo, con sacrificio, y sirves a Dios y compartes lo que tienes con los pobres, tienes un buen corazón y Dios te va a bendecir por el buen corazón que tienes. Porque haces todas las cosas dentro del margen de la ley. No evades impuestos, no huyes del IRS, procuras llevar tu vida en orden. Pero es porque tienes una enseñanza de Dios, la guianza de Dios. El hombre que no tiene la guianza de Dios hace las cosas en su propia manera y se expone demasiado a un peligro eterno, que es la condenación de su alma. Aleluya. Entonces, dice aquí en el versículo 5, acabamos de leer: escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Si no tenemos una fe, ¿cómo podremos ser salvos? En el verso 6 dice: pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? En el verso 8 dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 9. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley de Jehová. Verso 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas. Dice aquí que cuando se quebranta un mandamiento, eso arruina todo lo demás. Puede que de 10 cosas
hagas 9 buenas y haces una mala. Eso arruina las 9. Las 9 buenas que hiciste. En la ley eran 10 mandamientos. Y en la ley decía que el que cumplía toda la ley estaba bien. Pero si quebraba un solo mandamiento de la ley, quebrantaba todos los 10 mandamientos en una forma automática. Esa es la ley del Señor. Entonces, nosotros estamos encomendados de parte de Dios no a ser perfectos, porque gracias al Señor ustedes saben que hoy ya no estamos bajo esa ley a la que estaba obligado el pueblo en los tiempos de Moisés. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ahora estamos acogidos en su gracia. Y aunque nosotros nos equivoquemos, pero si reconocemos que hemos fallado y le pedimos perdón a Dios, Él te perdona. Porque ¿quién no comete errores? Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero es de valientes reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. No solamente tener el valor de pedirle perdón a Dios, sino pedirle perdón a la persona a quien ofendimos, con la que tuvimos el conflicto. Pero solo Dios es el único que nos puede hacer conscientes de esas cosas. En el versículo 10 dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las obedece todas, el que no las obedece todas. Porque el mismo Dios dijo: no cometas adulterio. También dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos violan la ley. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor? ¿Recuerdan ustedes aquella mujer adúltera, la cual iban a juzgar los fariseos delante de Jesús? Y a ella la llevaron delante de Jesús y le dijeron: la ley dice que toda mujer que comete hecho de adulterio debe ser apedreada según la ley de Moisés. Y estaban todos los hombres ahí enojados, y ellos se consideraban buenos delante de Dios y estaban listos para darle muerte a esa mujer con las piedras. Pero Jesús vino delante de ellos y empezó a decirles sus faltas a cada uno de ellos. Los que estaban juzgando a esa mujer les dijo: ella es adúltera, pero tú eres mentiroso. Ella es adúltera, pero tú eres ladrón. Ella es adúltera, ¿sí me entienden? Entonces, lo que dice aquí, unos podemos cometer faltas de una manera y otros podemos cometer faltas de otra manera. Pero delante de Dios, todos somos culpables. Todos somos pecadores. Lo único que nos cubre es su gracia y su misericordia. Reconocer que tenemos faltas, que cometemos errores, que nos equivocamos, y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al prójimo. Eso es lo que el apóstol Santiago nos exhorta por medio de esta palabra. En el verso 12, entonces, todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hizo libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando Él los juzgue. Amén. Yo creo que es un bonito pasaje para meditarlo, y que nosotros en nuestra vida como cristianos debemos ir despojándonos de aquellas cosas con las que Dios no está de acuerdo con nosotros. El asistir a la iglesia, el asistir, hermano, a los días de oración, el asistir a los discipulados es equivalente
a cuando tú vas a estudiar una carrera, ya sea en la universidad o estar en la carrera de la vida, de la escuela secular, comenzando desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria hasta la universidad. Es una vida de aprendizaje en la que vamos aprendiendo. Nuestra vida en Cristo, esa no te la van a enseñar en la escuela. Es más, está prohibido hablar de Dios en las escuelas. Entonces, la universidad de Cristo, la escuela de Cristo está en la iglesia. Aquí es el lugar donde Dios nos va a enseñar la verdadera justicia. Aquí es donde nos hemos formado muchos y Dios nos sigue formando todavía. Amén. Donde Dios nos hace entender estas cosas de las que estamos hablando en esta mañana. Al principio le decía yo que las adicciones son de mucho tipo, de muchos tipos. Pero las adicciones, hermano, siempre comenzaron así, con un poquito. Cuando la palabra dice que la poca levadura leuda toda la masa, ¿sí? Es un poquito. Comenzaste con una probadita, y luego otra probadita, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que se te hizo una adicción. De cualquier tipo, me refiero. Entonces, venimos a cada iglesia. ¿Para qué? Para que Dios empiece a restaurar nuestros pensamientos. Dios nos advierte, hermano, de las consecuencias, de las graves consecuencias que podemos tener en nuestra vida por causa de una cosita pequeña. Los que somos casados, los que tenemos esposa, ¿qué pasa cuando la esposa te descubre una mentira? Se arma la de San Pedro, ¿no? Se arma el problema. Y para que te vuelvan a creer, está difícil. Una cosita pequeña se puede convertir en un problema grave. ¿Sabe usted cómo le llaman a las personas que mienten constantemente? Mitómanos. Es una adicción. La mitomanía se considera una adicción en la vida de muchas personas. Muchos, hermano, algunos de nosotros que estamos hoy acá en la iglesia, Dios nos hizo entender. Y cuando tú entiendes estas cosas y le das el tiempo a Dios, le das la oportunidad a Dios para aclarar tus pensamientos, tú empiezas a ver la restauración y empiezas a ver los cambios en tu vida. Empiezas a ver cómo las cosas empiezan a mejorar. Cuando tú ya no le mientes a tu esposa o a tu pareja, ella anda tranquila. O él anda tranquilo. Si yo sé que mi esposo no me miente, yo sé que mi esposa no me dice mentiras. Yo confío en él, yo confío en ella, yo confío en mi amigo. Empezamos, hermano, a tomar esa confianza y eso te da paz en tu vida, en tu alma. Pero cuando estás rodeado de personas que te traicionan, de personas en las que no puedes confiar, tú tienes que estar presente siempre, porque yo no puedo confiar. Tú no le puedes confiar a tus hijos a alguien que no conoces, encargárselos a alguien que te lo recoja de la escuela, porque no tienes la confianza. Pero cuando tú tienes la confianza en alguien, incluso hasta la pones ahí en la información de la escuela como una persona de confianza, quien sí puede recoger a tus niños de la escuela. Amén. Veamos un último pasaje en el Evangelio de Lucas,
en el capítulo 6, en el verso 27. Vamos a leer unos versículos aquí. Amén. Gloria a Dios. El deseo de mi corazón, hermanos, es que pueda aportar información a través de la palabra a su mente y a su corazón, que sea de bendición. Es el propósito. Amén. 6, Lucas capítulo 6, verso 27 en adelante. Dice la palabra: a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Y hago una pregunta: ¿cuántos practican esto? ¿Cuántos podemos practicar estos 3, 4 versículos que acabamos de leer? El pensamiento humano dice: el que me la hace, ¿qué dice? Me la paga, y doble. Hasta hay una frase muy popular que dice por ahí: como le dijo el ganso a la gansa. ¿Sabe qué le dijo? Venganza. Amén. La venganza es dulce. Fíjense cómo pensamos. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace mal, siempre estamos pensando cómo se la vamos a devolver, para que también sientan lo que yo sentí. Ese es el pensamiento humano. Pero fíjese que el pensamiento de Cristo no es así. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una restauración en tu alma y en tu corazón. Porque Dios no quiere que condenes tu alma para juicio eterno. Amén. Todo lo que se haga mal en nuestra vida, vamos a ser juzgados delante de Dios. Por eso no nos conviene tener enemigos, no nos conviene ser vengativos. Nos conviene, hermano, llevar la fiesta en paz. Hacer el bien aunque nos hagan mal. Miren, otra vez, le decía yo al principio, si yo digo que soy cristiano y creo en la obra redentora de Jesús, tengo que imitar a Jesús. ¿Jesús se defendió de sus enemigos? No. ¿Respondió una mala palabra cuando a él lo golpearon? No. Dice que él enmudeció. No abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero. Él murió por los pecados de la humanidad, e inclusive él murió por los pecados de aquellos mismos que lo estaban golpeando y que lo iban a crucificar, que lo iban a clavar en la cruz. Amén. Vamos avanzando. En el verso 30, dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Ya lo leímos. 31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. 32. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Esto se llama preferencismo, de lo que nos estaba hablando
el apóstol Santiago. Dice, nosotros amamos a las personas, sí, pero solamente podemos amar a los que nos caen bien. El asunto, hermano, que Dios nos está hablando esta mañana es amar a aquellos que nos hacen mal a nosotros, aquellos que no nos quieren, aquellos que nos rechazan, aquellos que nos... Es ahí donde tenemos que luchar, pelear, hermano, por nuestra carne, pelear por nuestro corazón y decir, sí, tengo que perdonar y tengo que amar. Aquel que no me ama, aquel que me rechaza, aquel que me ha hecho daño a mi vida, que le ha hecho daño a mi familia. Ese es el pensamiento de Cristo. Es muy opuesto, muy contrario a la forma en cómo usted y yo pensamos. En el verso 33 dice, y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. ¿Qué de extraordinario? Dice, hermano, ser cristiano, pero soy un cristiano que hago mi grupo selectivo. Me llevo bien con los mexicanos, pero los salvadoreños no. Los guatemaltecos tampoco. Yo solo con los güeros me junto, con los americanos. Es ese tipo de actitudes, hermano, pero Dios quiere que... Dios está opuesto completamente a la discriminación y al racismo entre la iglesia y también entre las naciones. Vamos terminando. En el verso 34, si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. En el verso 35 dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Entonces sí vamos a dejar ver que somos cristianos, que sí somos, que sí nos parecemos a nuestro papá. ¿Ah? ¿Han oído usted la frase esa que dice hijo de tigre? ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Pintito. Ajá. Hijo de tigre, pintito, rayadito, se parece a su papá. Amén. Entonces, si mi papá es Jesús, si mi papá es Dios, yo me tengo que parecer a Él. Tengo que ser como Él. Amén. Eso es lo que dice. Entonces serán llamados hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. 38. Y recibirán lo que den a otros, les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Aleluya. Hay otro versículo en la Biblia que dice que lo que se siembra, eso también se cosecha. Amén. Si sembramos misericordia, serán misericordiosos con nosotros. Si somos agradecidos, van a ser agradecidos con nosotros. Si regalamos una sonrisa, vamos a recibir una sonrisa. Amén. Concluyo, hermano, en un último texto, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice:
Prosperen. Juan 13, versículos 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Aleluya. Yo espero, yo aquí termino, cierro mi Biblia, para que tengamos unos minutitos para convivir con nuestros hermanos que ya terminaron, que ya están allá afuera. Allá tenemos un refrigerio. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor y espero, hermano, que esa palabra haga eco en su corazón y que nos esforcemos por ponerla en práctica en nuestra vida. Que el amor pueda crecer entre nosotros cada día, que como iglesia podamos ser más unidos y vivir un evangelio en la perfecta voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta mañana, Señor, que nos has permitido alabarte, bendecirte, y también, Señor, porque hemos podido diezmar, hemos podido ofrendar, Señor, y hemos oído tu palabra que edifica, Señor, nuestras almas. Oramos una vez más, Señor, por toda necesidad en tu pueblo, por toda necesidad en nuestra alma y en nuestro corazón. Si en medio nuestro hay alguien, Señor, que tiene problemas en su corazón, problemas de falta de perdón, problemas de rechazo, enojo, ira, contienda, pleito, Señor, que esta palabra sea como un bálsamo, como un aceite, Señor, que refresca el alma y el corazón y pueda disipar, Señor, desechar toda amargura, Señor, de nuestros corazones. Padre, ayúdanos para que podamos ser ricos en sabiduría, en palabra, porque tu palabra, Señor, ciertamente nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que esta verdad, Señor, nos dé la libertad en nuestra alma y en nuestro corazón, que podamos sentirnos libres, Señor, de amarnos los unos a los otros, perdonándonos mutuamente, sin importar, Señor, nación, cultura, tradición, Señor, color de piel, posesiones materiales, Señor, porque eso es lo menos relevante. Lo más relevante en nuestra vida, Señor, es la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Señor, ayúdanos a comprender y a reflexionar cada día de nuestra vida, Señor. Que esta palabra, Señor, no caiga en saco roto, que pueda quedar, Señor, grabada aquí en nuestra alma, en nuestro corazón, y que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestro diario vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos el convivio, bendecimos la comunión, Señor, con el pueblo de Dios. Señor, bendecimos lo que vamos a compartir, Señor, con nuestros hermanos de habla inglesa. Únenos, Señor, porque somos un mismo pueblo. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, y nos estamos viendo el próximo día martes, el día viernes, en nuestros días de culto, y próximo domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor los bendiga. Amén.